Bueno, voy a hacer un despeje aquí súper rápido sobre las identidades trigonométricas de coseno y seno, ¿listo? Tú sabes que esto aquí es adyacente, que esto es la hipotenusa, que el seno aquí es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Obviamente despejándola sería la hipotenusa por coseno es igual a cateto adyacente y la hipotenusa es por seno es igual a cateto opuesto, ¿cierto? De eso que está dividiendo pasa a multiplicar y ya queda igual. Entonces, voy a hacer la gráfica, no como el diagrama de cuerpo libre para explicarte un poquito mejor. Listo. Ahora, entonces tenemos la gráfica. Ahorita te muestro el ejercicio inicial, pues como para que me entiendas un poquito de dónde sale esta gráfica, ¿ok? Entonces, como sabemos que las identidades trigonométricas manejan pues como tal triángulos rectángulos, entonces vamos a hacer dos triangulitos acá, porque eso obviamente si manejamos el plano cartesiano, obviamente estas no estarían perpendiculares, mentiras, paralelas al eje, ¿sí? Por lo que están en diagonal. Entonces, aquí lo que hacemos es hacer de cuenta que son unos triangulitos y vamos a trasladar este ángulo que está acá, lo vamos a pasar adentro, ¿listo? Entonces, haz de cuenta que aquí hay un ángulo y tomamos en cuenta el ángulo de acá arriba. Ahora, identificando catetos. Entonces, obviamente, tú sabes los que están cerca del ángulo son los adyacentes y los que están al contrario serían los opuestos, ¿cierto? Entonces, cateto adyacente y cateto opuesto. Cateto adyacente y cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar las tensiones, o mejor dicho, los vectores que se enfocan en este punto de acá. ¿Listo? Entonces tenemos, hagamos de cuenta que este circulito es ese triángulo acá, o pues la carpa, ¿listo? Entonces, tenemos la primera fuerza que se da, pues obviamente sería el peso, que es masa por la gravedad. Esta es la primera que nos dan y esa siempre va a estar hacia abajo, entre comillas, sino pues esta va a estar hacia el centro de la Tierra, ¿no? Tú sabes. Entonces, vamos a mirar primero lo que sería el eje Y, ¿listo? Entonces, sabemos que tiene dos tensiones, entonces vamos a hacer una línea aquí y otra línea acá. Haz de cuenta que son rectas, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo estamos en el eje y estamos mirando esta parte del ángulo? Eso significa que estamos en el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces reemplazamos hipotenusa, que sería la tensión 2, por coseno, que es igual al cateto adyacente, ¿cierto? Pero ya no ponemos cateto adyacente, sino ponemos el nombre del ángulo, ¿cierto? Entonces sería teta de 2. Ahora miramos el otro lado. Como también estamos mirando el eje Y en la parte del opuesto, entonces sería hipotenusa, o sea, tensión 1 por coseno del ángulo o de teta 1, ¿listo? Esas son las tensiones que tienen el eje Y. Ahora vamos a mirarlos en el eje X, ¿ok? Ahora tenemos una tensión acá y otra tensión acá. Ahora, sabiendo que, pues obviamente, pues para eso despejamos esto, ¿no? Para el cateto opuesto necesitamos la hipotenusa. Sería tensión 2 sobre seno, perdón, por seno, por el ángulo. Sí, lo mismo que te expliqué ahorita con el cateto opuesto, pues se cambia y se pone por el ángulo. ¿Cierto? Como estamos manejando 2, pues se maneja el ángulo 2. Y ahora lo mismo con el otro lado. Entonces tenemos la tensión 1 por seno por el ángulo, ¿cierto? En este caso sería 1. Esas son las tensiones que se dan en la carpa, ¿listo? Mirando el tema de la segunda ley de Newton, que son las sumatorias de todas las fuerzas externas por la masa, por la aceleración. Entonces,
vamos a mirarla primero en Y, ¿listo? La sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que es igual a la masa por la aceleración en Y. Y esto pues por lo que es una ecuación, pues obviamente pues todo va igualado a 0, ¿no? Entonces, como miramos que en Y son opuestos, menos son opuestos, si son opuestos, o sea, eso significa que son cosenos, ¿sí? Entonces, miramos cuál de los dos son paralelas a los ejes, ¿cierto? Como ambas son paralelas al eje Y positivo, pues ambas van a ser positivas. Entonces vamos a poner T1 coseno del ángulo 1. Y como estamos pues en la parte positiva, pues obviamente ponemos un más por la otra tensión. Entonces tensión 2 por coseno por el ángulo de 2, ¿cierto? Menos el peso. ¿Por qué? Porque esta está siendo paralela con el eje menos Y, ¿cierto? Entonces le ponemos menos mg es igual a 0, ¿cierto? Podríamos pasar de este negativo, pues pasar al otro lado, pues para que me dé el igual, ¿cierto? Entonces pues los despejamos. Entonces T1 es igual a coseno del ángulo más T2 con coseno del ángulo 2 es igual a menos G. ¿Sí? Ah, no, mentiras. Como esto pasa a restar, pues esto pasa a sumar. Listo. Discúlpame ahí. Entonces queda mg es igual, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a mirar las fuerzas en X, ¿listo? Entonces fuerzas en el eje X es igual a m, o sea, la masa por la aceleración, por, igual a 0. Aquí hacemos lo mismo, entonces miramos las tensiones para mirar si son negativas o positivas, ¿listo? Entonces vamos a mirar primero. Esta está siendo paralela al eje menos x, ¿listo? Y este pues obviamente al x positivo. Entonces esto significa que esta es negativa y esta positiva. Entonces vamos a poner primero eso, primero se ponen las positivas, ¿ok? Entonces queda T2 seno del ángulo 2 menos, porque eso es negativa, al T1 por seno del ángulo 1 es igual a 0, ¿listo? Como estamos mirando solamente las fuerzas en el eje X, no miramos la masa, ¿listo? El peso, o masa por gravedad, ¿ok? Entonces, haciendo el despeje, pues obviamente esto que está restando pues pasa a sumar, entonces quedaría T es igual a 2 por seno al ángulo de 2 es igual a T1 del seno del ángulo 1. Y esta sería la respuesta, ¿sí?, de la pregunta que nos hacen en el libro. Te voy a mostrar el libro pues para que me entiendas un poquito más de qué hablamos. Un segundo. Listo. Entonces aquí tenemos el libro, ¿cierto? Y ves que aquí tenemos a T1 es igual a T2, ¿cierto? Que es lo mismo que nos dio en las respuestas anteriores, ¿sí? Aquí yo anoté las respuestas, ¿sí? De una manera más sencilla de hacerlo, el profesor nos explicaba que como son iguales, o sea, son igualdades, perdón, obviamente por eso, ¿no? Son igualdades. Entonces, no podemos combinar alguna de las dos, como estamos mirando. O sea, digamos, no puedo combinar la tensión 1 con el ángulo 2, o sea, no se puede hacer eso, sino la tensión 1 con el ángulo 1, ¿cierto? Y tensión 2 con el ángulo 2. Ahora, como nos dicen que están en equilibrio, obviamente ambas fuerzas tienen que estar en seno o tienen que estar en coseno, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí en el primero pues tenemos las dos fuerzas, es decir, que no son equivalentes, ¿cierto? Entonces, esta se descarta. Tenemos coseno y coseno, listo, ¿cierto? Pero, como estamos mirando
fuerzas en X, entonces pues obviamente, o sea, no estamos mirando esta fuerza de acá, entonces pues paila, ¿sí? O sea, no nos sirve, porque pues las tensiones están hacia dos lados, entonces tampoco nos sirve. Ahora, estas dos tienen seno, ¿cierto? Pero aquí están invertidas, o sea, el 1 con el 2 y el 2 con el 1, entonces tampoco nos sirve. Ahora lo único que queda pues obviamente sería T1 seno del ángulo 1 es igual al T2 sobre el seno del ángulo 2. ¿Sí me entiendes? Así hicimos los demás ejercicios. Primero hacemos el diagrama de cuerpo libre, luego hacemos la sumatoria de las fuerzas y ya.